yo me jubilé hace mucho tiempo, yo tengo 77 años, me jubilé hace 20 y hace 20 sigo haciendo periodismo. La vida no se termina, se gana en otras oportunidades, se aprende a decir no, se aprende a decir esto me gusta, esto no me gusta. Y finalmente siempre tiene uno algo que hacer. Algún día diré, ya no más, ahora sí me voy a hacer mermeladas o lo que sea, pero por ahora, pues mi vida no era como yo la había planeado, me cambia. La vida cambia y se le van atravesando unos buses y uno dice, ¿me subo o lo dejo pasar? Hola, soy Yolanda Ruiz y este es el Diván del Periodismo. En el episodio de hoy vamos a hablar de vejez y menopausia. Vamos a hablar también de los temas que están en el mundo de lo privado y que aparentemente han estado cubiertos por una especie de tabú en la conversación, pero que tienen que estar en el debate público. Vamos a hablar de discriminación por edad y de discriminación de género. Vamos a hablar de cómo se reinventa el periodismo después también de que pasan muchos años en el oficio, reinventarse en la era digital. Vamos a hablar de todos estos temas y este es un episodio particularmente retador para mí porque los compañeros del Diván del Periodismo quieren compartir un poco el qué hacer de un proyecto que se llama Menopáusicas y qué. Es un podcast que ha abierto la puerta a la conversación de mujeres mayores que nos están contando de sus vidas, de sus asuntos privados, pero también de lo que están haciendo, porque muchas de ellas están en el escenario de lo público. Es hablar de otra manera de la menopausia y de la vejez. Y aquí es cuando yo presento a las colegas que hacen el proyecto. Son dos periodistas colombianas, una de ellas es María Elvira Samper, decana del periodismo en Colombia, con larga trayectoria, escritora, editora, directora de medios, en fin, panelista de radio. Y la otra periodista es Yolanda Ruiz, que soy yo, que además soy la anfitriona del Diván del Periodismo. Entonces me queda como la cabeza un poco loca porque estoy allá y estoy acá y vamos a hablar de menopáusica, así que a ver cómo nos sale esto, María Elvira. Bienvenida, qué rico tenerte acá. Gracias, Yolanda, y gracias a todos los que están con nosotros. Pues maravilloso poder hablar de un proyecto en el que terminé como en la rodadita, porque pues surgió un poco al calor del desempleo, al Sí. calor de la renuncia, y un poco preguntándose, ¿y yo qué voy a hacer ahora que todavía me siento viva, que todavía me siento útil, y que de un momento a otro, por circunstancias ajenas a mi voluntad, pues entendí que no podía encajar en un proyecto con el que no estaba de acuerdo y tuve que renunciar, y para mí ese desempleo me desencajó un poquito, y gracias a Yolanda y a su iniciativa, pues estamos ahora en un nuevo ecosistema, en el nuevo ecosistema de comunicaciones, aprendiendo muchas cosas. Sí, por eso yo decía, María, que es parte también de reinventarse. Entonces, bueno, primero pues yo voy a estar hablando, preguntando, pero contando parte del episodio. Esto es así un poquito como informal, pero me pareció interesante cuando los compañeros del Diván nos dijeron es que vale la pena mirar un poco la historia, cómo se hizo y demás, porque esto tiene varios elementos, ¿no? Esto tiene que ver con la menopausia, con las mujeres, con la vejez, pero con la reinvención en el oficio. Y ya que tú planteas ese como primer escenario, me parece que es muy importante, María Elvira, porque María Elvira y yo siempre empezamos menopáusicas y qué, diciendo la edad. Entonces yo digo que tengo 60 años y María Elvira dice que tiene 77, cosa que había sido un tabú en las mujeres que trataban siempre de ocultar la edad. Dijimos, pues nada, es el tiempo que hemos vivido, es perfecto y tal. Pero luego viene la reinvención, María Elvira. Tú y yo empezamos a hacer periodismo cuando no existían los computadores. Nos tocó máquina de escribir, nos tocó la edición en cinta de carrete abierta, nos tocó, bueno, un montón de cosas. No había teléfonos celulares, no había nada. Es decir, No para había poder hacer nada. un reporte de radio tocaba buscar un teléfono público. Y nos tocó ver toda la revolución digital. Y aunque yo creo y tengo la sensación de que la esencia del periodismo en el fondo es el mismo, esas formas que cambian nos obligan también a aprender otras cosas, María Elvira. Y yo por lo menos he sentido eso a lo largo de los últimos años, pero particularmente en esta etapa. Sí, digamos, yo creo que todavía estamos como en un reacomodamiento de las placas tectónicas de ese nuevo ecosistema en el que yo personalmente, tú eres mucho más hábil en eso, estoy incursionando, estoy aprendiendo con las antenas puestas, hay nuevos lenguajes, es más, estamos en esas audiencias, son más jóvenes que las que nosotros estábamos acostumbradas a dirigirnos o a hablar con ellas o a intercambiar. Y todo ha sido un proceso de aprendizaje muy importante, y específicamente en el tema de la edad, digamos, es un complejo que yo nunca he tenido, pero que inclusive dentro de mi familia, cuando yo decía que tenía, mi mamá me decía, pero tú ¿por qué dices la edad que tienes? Entonces le dije, pues porque la tengo, no tengo nada que ocultar.
Si quitarme 2 años más y me encuentro con una compañera que tiene 2 años menos o lo que sea, dice, pues no, los tengo, gústeme o no. Mis arrugas son producto de mi vida, mis canas son producto de mis angustias, de mis estreses, de mi trabajo. Es que yo digo, yo me jubilé hace mucho tiempo, yo tengo 77 años, me jubilé hace 20 y hace 20 sigo haciendo periodismo. Y ahora que quedé en Asfaltos S.A. encontré que había una manera de seguir haciéndolo, pero un poco alejados, digamos, de la realidad política, en ese sentido, de la realidad política nacional nuestra, que es una turbulencia permanente. En ese sentido estoy en los márgenes, por decirlo de alguna forma, pero estamos haciendo un periodismo que toca la fibra de las personas, porque nuestras vidas, las de nuestra generación, las de mi generación, de los años 60, de la Revolución Cubana, de la Guerra Fría, de la lucha contra el comunismo, de las guerrillas y no sé qué, es una generación como un queso gruyère, lleno de huecos, lleno de silencios. En las familias no se hablaba ni de plata, ni de política, ni de la edad, ni de sexo, ni de los placeres. Las caricias eran como los afectos, no se expresaban. Entonces, todo eso es, yo creo, lo que estamos tratando de sacar a flote de mujeres que, como nosotras, menores que yo, mucho menores que yo, menores que Yolanda o de la misma edad Yolanda, empiezan a ver, hombre, si estas viejas que llevan 50 años o haciendo periodismo, pues han pasado por los mismos temas nuestros, les dieron calores, les dieron depresiones, cambiaron de humor, los hijos se les fueron, tuvieron el nido vacío y sin embargo siguen ahí como asentadas en que tienen un proyecto y una vida propia, independiente del núcleo, digamos, eso de la media naranja, no, no somos media naranja de nadie, ni lo hemos sido nunca, tenemos nuestros proyectos y cuando estuvimos pareja, yo en el caso mío, pues había como en la teoría de conjuntos, había un pedacito que se intercalaba, pero cada Pero uno tenía su había propio vida, mundo. claro, Claro, vida había, propia. con mucho trabajo, porque ahí vienen las culpas, ¿no? Cómo conciliar el matrimonio con el trabajo, el proyecto propio con el proyecto del Señor, el proyecto propio con el cuidado de los hijos. Eso es un equilibrio inestable, muy complicado de mantener, pero eso fue lo que logramos, lo que lograste tú y lo que yo logré, no sin mucho sacrificio. Soy Yolanda Ruiz y tengo 60 años. Soy María Elvira Samper y tengo 77 años. Somos menopáusicas. ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a hablar de todo, de lo bueno, lo malo, lo feo, las felicidades, los fracasos, los éxitos. De política, de economía, de arte, de música, de literatura, porque las mujeres menopáusicas están en todos los oficios. Vamos a hablar de las vidas de estas mujeres, no solamente del proceso menopáusico y de la vida privada, sino de la vida pública. María, voy a dejar aquí entre paréntesis algo que tú has planteado que quiero abordarlo como con calma porque tengo varios comentarios sobre eso, sobre abordar esos temas de la vida privada que estamos abordando con estas mujeres y también sus temas de la vida pública, muchas de ellas en el escenario de lo público, como decía. Pero es que quiero hablar un poquito de esto de el cambio de tecnología. A nosotros nos tocó, María Elvira, a ti y a mí, nos tocó pasar de la máquina de escribir al computador. Yo tengo pues anécdotas que incluso las conté en el libro, en el filo de la navaja, de cuando llegó el computador. Yo estaba trabajando en la revista Cromos y había un colega que escribía absolutamente todo en su máquina de escribir, corregía, tachaba con esfero, todo, y al final lo pasaba en el computador porque le daba miedo el computador. Porque en algún momento se le borró el artículo que estaba escribiendo y dijo, no, eso es una máquina del demonio, etcétera. Pero luego empezó toda esta revolución y llega a Internet con todo lo que esto significa y es una transformación que va, dijéramos que a quienes son nativos digitales les cuesta entender lo que esto significa para los que no somos nativos digitales, o sea, lo que cada paso de esto significa. Y en ese sentido, este paso, yo vengo en el universo de lo digital, yo tengo redes sociales y todo el asunto, María Elvira no. Entonces, entrar a hacer un podcast ha sido todo un proceso de aprendizaje, pero también hay un intercambio, como dice María Elvira, intergeneracional, porque estamos trabajando con gente muy joven y el trabajo que nosotras hacemos también es un proceso de aprendizaje para ellos y para nosotras ha sido aprender un poco también del lenguaje de redes, de cómo se hace y demás, porque hay que entender en las formas qué es y cómo se está informando y cómo está escuchando la audiencia hoy en día. Y me parece que eso es parte del ejercicio periodístico también al reinventarse, María. Para mí ha sido muy importante y yo lo tengo claro. O sea, lo tengo claro hace más de 20 años. De hecho, fue mi batalla en los últimos 2 trabajos que tuve, que había que estar en el universo digital y dar las peleas por tratar de entender, pero esto se mueve a un ritmo tan grande, María, que cuesta trabajo, pero es apasionante. Por lo menos para mí ha sido así. Y yo creo que para ti mucho más.
para mí mucho más. Yo todavía no he entendido bien eso y no soy de redes. Yolanda me decía siempre que no había mundo, vida por fuera de las redes y yo le digo, sí, sí hay, yo estoy ahí. Y hay mucha gente, el historiador Harari está por fuera de las redes, hay un montón de gente que está por fuera de las redes. Digamos, no hay nada mejor ni peor, lo que hay que saber es que existe y en el caso de estar uno ahí, saber cómo utilizarlo, porque son instrumentos que se pueden utilizar bien, para bien de lo que es nuestra función, que es básicamente una función social, o se pueden utilizar mal como se están utilizando para convertir eso en unas trincheras de descalificaciones, en un lodazal donde todo el mundo se insulta. Entonces lo que hay es que saberse mover para sacarle el quite a lo que a uno le hace daño y para quedarse donde a uno le hace bien y lo nutre. Porque a mí me parece que una de las cosas del periodismo es que el periodismo lo drena a uno. Aquí es más fácil porque elegimos mejor, es más fácil elegir, vamos orientadas a dejar que la gente hable, no estamos en confrontaciones, a tratar de que la gente como que hable de sus cosas que nunca ha hablado, que las hable en público y que diga, es que finalmente en las mujeres hay muchas cosas en comunes que hemos mantenido en silencio y que hemos mantenido en silencio unas cargas muy grandes y que a veces nos sentimos que si seremos las únicas que estamos viviendo eso y resulta que hay un universo donde hay muchos factores comunes denominadores y creo que es ese tipo de periodismo el que estamos haciendo ahora, que a mí personalmente me tiene muy feliz porque yo decía en una presentación hace unos días, después de 50 años de hacer periodismo, yo empecé con Belisario Betancur y todos los procesos de paz, todas las paramilitares, la oleada de los terroros, los secuestros de los periodistas, todo. Hay un momento en que uno dice, no puedo más, estoy drenada, uno no tiene tiempo de leer otras cosas, uno está demasiado en la inmediatez. Esto ha permitido un poco como de sentarnos a pensar en otras cosas y yo siento que por primera vez hemos tocado fibra, aunque es muy impresionante la respuesta que hemos tenido, ya que uno entiende que para muchas personas esto ha sido una especie de diván, una especie de diván, no de diván del periodismo, sino de diván de Freud, de una especie de desahogo, de catarsis, de decir yo viví esto, a mí esto me pasó, compartimos culpas, compartimos fracasos, compartimos éxitos, no sé, compartimos cómo es la maternidad, cómo ha sido, si ha sido escogida o si ha sido más bien forzada por los patrones, cómo la manejamos. En fin, es un mundo totalmente distinto y es un mundo muy enriquecedor. Yo quiero hablar un poquito, María, de cómo nació esta idea. Yo lo he contado en algunos escenarios y es, yo he ido guardando lo que yo llamo una colección de insultos. Hay algunos que son creativos, me parecen interesantes. Alguien me llamó una vez cacatúa y alguien me llamó una vez meretriz de las noticias y yo dije, wow. Y alguien más me llamó microfonera cuando trabajaba en radio y bueno, y los insultos habituales que no son creativos, pero hay unos que son interesantes. Pero me llamó la atención cuando los insultos empezaron a relacionarse de un momento a otro con mi edad. Vaya, píntese las canas, porque no se jubila, porque no se retira, póngase menopáusica. Exactamente, vieja menopáusica, Entonces escribía una columna de opinión, como sigo haciéndolo hoy, y la respuesta no era un argumento sobre mi columna de opinión, sino una descalificación por mi edad. Entonces, eso me pone a pensar. Ese fue, dijéramos, que un escenario. El otro escenario es empezar a descubrir cómo en el mundo se estaba generando una conversación de muchas mujeres, figuras públicas, es decir, estamos hablando de actrices, de cantantes, de mujeres con liderazgos muy potentes, dirigentes políticas, que estaban públicamente hablando de la vejez y de la menopausia, que estaban públicamente hablando de la belleza, de los cánones de belleza que se imponen y que estaban públicamente dando los debates sobre lo que significa ser mujer en el ojo público y cómo a las mujeres se les pide más, se les exige más y se las castiga más cuando empiezan o empezamos a envejecer. Es como si la sociedad castigara el envejecimiento, como si ser joven fuera una virtud y ser viejo fuera un defecto y te empiezan a desechar. Y las mujeres mayores están pidiendo su lugar, su escenario y en algún momento María dijo, nosotros tenemos pasado. Yo creo que tenemos pasado, pero tenemos mucho presente y futuro también, María. Y sí, futuro también. Sí, o sea, tenemos mucho pasado, presente. Yo tengo más pasado que futuro, pero me estoy gozando el presente porque yo creo que uno tiene que estar ahí
mientras se sienta vivo, mientras se sienta, bueno, que tiene que aportar. Y yo siempre les digo a mis amigos y le digo a Yolanda, cuando me vean que está ella muy gaga y yo crea que no, pues dígame, es hora de dar un paso. También ese es otro punto, que uno tiene que Claro. saber en qué momento se debe retirar por la puerta grande. Es decir, que no lo vayan a sacar a uno de pastorejo, sino dice, yo ya no doy más, ya mi memoria no me está dando, yo ya estoy gaga o como dice, ya no me siento bien. Además, uno tiene que darle paso a las nuevas generaciones. Son nuevos mundos, nuevas formas de pensar, manejan mejor la tecnología, están más conectados, tienen unas visiones más globales. Nosotros venimos, yo digo, yo vengo de un mundo chiquito, de una educación confesional donde lo que no era prohibido era pecado, donde yo supuestamente me iba a casar y ser feliz y yo tenía que, a mí me tenía que gustar el ala de pollo porque la pechuga era para el marido y las muslos eran para los niños que estaban creciendo, y romper fue muy duro. Yo quería estudiar filosofía y la rectora del colegio insistió todo el tiempo que yo no podía estudiar donde yo quería estudiar, sino que tenía que estudiar en la Javeriana, que era una universidad confesional, porque si yo en el curso de los estudios iba a perder la fe, como efectivamente la perdí, ¿sí? Pero eran esos grilletes y salirse de ahí era muy terrible, al punto de que a mí un día me llamó la directora del colegio y me dijo, María Elvira, el problema con usted es que usted es una líder para el mal. Imagínese a una niña de 10 Una años, 11 niña. años, que le ¿Cómo le van digan a que es decir eso a una niña? una líder para el mal, simplemente porque yo preguntaba. Yo nací en una familia muy liberal donde se hablaba de todo, donde se podía, y yo llegué a un colegio donde todo era prohibido. Entonces, digamos, eso fue muy difícil y claro, quedaron muchas cosas por hacer, pero ya nos habían abierto, mi mamá me abrió una trochita, por ahí seguí y ahí hemos ido abriendo. Entonces, los jóvenes yo creo que tienen que entender que si pueden llegar de aquí a Cafarnaúm es porque hay unas carreteritas y unas vías terciarias o unas autopistas que los pueden conducir hasta allá, y que esos son procesos en que hemos ido ganando y que nos hace para ganar más, pero que es una lucha permanente. Es como la gota fría, cayendo, erosionando hasta Claro. lograr ampliar el campo. Y me parece que uno de los elementos fundamentales que yo decía, por eso anoté lo público y lo privado, María, que hemos logrado con Menopáusica Psique, que para mí ha sido también ese proceso de aprendizaje y de ir viendo qué puertas abrimos, hasta dónde llegamos. Y hemos acordado, María Elvira y yo, que, y siempre se lo decimos a las invitadas, llegamos hasta donde ustedes quieran. O sea, si hay preguntas que les da jartera, les da pereza, no quieren abordar porque es de la vida privada, porque no les da la gana, dicen, no quiero responder y punto. Pero, perdón, abrir el debate, poner sobre la mesa del debate público los asuntos privados, me parece que es crucial hablar de los temas del cuidado, por ejemplo, es crucial hablar de la maternidad, de los hijos, de los matrimonios, de los divorcios, del sexo, de todo esto que pasa, porque pareciera que es como que eso no ocurre. Y no, resulta que ocurre y son debates que tenemos que poner en lo público. Porque la menopausia, por ejemplo, María Elvira, que lo hemos abordado con varias de las invitadas, la menopausia tiene unos síntomas, no es una enfermedad, pero tiene unos síntomas. Algunas mujeres van a necesitar apoyo médico, terapéutico y demás, otras no, pero no todas las mujeres tienen acceso a esos servicios. Entonces, debatir en lo público sobre los derechos de las mujeres menopáusicas me parece que es un elemento. Y yo sí creo que hay muchos asuntos de la vida privada que tienen que estar en el debate público y que creo que hemos logrado abordarlos con las mujeres que amablemente nos han abierto las puertas de su vida, que ha sido maravilloso ese punto, María Elvira. O sea, Y además, más allá del chisme, dijéramos. sí, no, de acuerdo. Y otra de las cosas yo creo que ha quedado sobre el tapete en las conversaciones es que en términos de salud tiene que haber un enfoque de género, ¿sí? Porque los hombres no pasan por la menopausia. Los hombres pasan por otras cositas. La crisis Sí. de la mediana edad, que se manifiesta de otras maneras, pero digamos, todos esos cambios hormonales que tienen que ver con resetear el cerebro, con no sé qué, ese tipo, digamos, por el mismo hecho de que biológicamente somos distintas, la salud, los médicos que enfrentan a las mujeres tienen que tener en cuenta unos aspectos, porque no todos somos iguales, todos somos distintos, pero el enfoque de la salud hacia los hombres se tienen que mirar en la próstata, nosotros nos tienen que mirar los ovarios y nos tienen que mirar la tetamenta, porque ahí hay muchas posibilidades de tumor, en fin, tiene que haber unas diferencias, y yo creo que ahí nos falta, si en general falta, y lo hablábamos con la rectora del Rosario en una de las entrevistas, aún falta mucha preparación de los médicos para recibir a los pacientes con la idea de que el paciente va y al tener que ir a donde un médico va vulnerable.
Entonces no le pueden decir de la noche a la mañana, no, ¿sabe qué? Eso tomes esas pepas que ahí se le quita. Muchas veces la gente va al médico porque cree que es la única manera en que puede hablar y el médico no lo entiende. Entonces yo creo que también falta mucha previsión en el sistema de salud para contemplar esas necesidades específicas de las mujeres en este caso, pero también preparación en habilidades blandas a los médicos para que tengan más empatía con los pacientes y no sean un número más en la lista de los que tienen que ver durante el día. Y eso tiene que ver con el oficio, María, porque me parece que es interesante hacer una reflexión sobre el cómo estamos planteando la conversación en menopáusicas, porque todos estos asuntos de, entre comillas, la vida privada, que es la salud, que es el sexo, es decir, pues el sexo en la menopausia. Noticia, jóvenes, hay sexo después de la menopausia, ¿no? O sea, las mujeres mayores y los hombres mayores tienen sexo, noticia, no hagan mala cara. Entonces, hay sexo después de la menopausia y poder hablar de eso y de decir, si hay resequedad vaginal, pues hay unos geles, hay posibilidades, hay hormonas, en fin, de todo. Hablar de eso implica hablar de unos asuntos que son privados, pero que tienen que estar en la vida pública, y eso significa también desde el punto de vista periodístico hacerlo con mucho respeto, María. Y yo creo que lo que hemos podido generar es un ambiente, dijéramos, seguro y de confianza para las mujeres con las que estamos hablando. Y eso en términos periodísticos yo creo que es interesante porque no es vulnerar la vida de una persona, no es atravesarse, ¿sí? No es escarbarle, hurgar por allí por dentro en planteamiento morboso. Nos reímos en menopáusicas y qué, y hacemos bromas y demás, pero me parece que lo fundamental, y creo que María y yo estamos de acuerdo en eso, es el respeto, ¿sí? O sea, respetamos. El respeto y la Estamos empatía. hablando de vida privada, pero hay unos límites. Sí, pero mire, ¿qué más privado que una persona que nos dice, Sandra Borda, una internacionalista súper reconocida, que dice, a mí me pasó en la pandemia que me tuvieron que sacar la matriz, y nos cuenta el tormento que fue eso? Entonces, finalmente me hicieron la cirugía, extrañaron el útero, no sé qué, y en cuestión de días empezaron todos los síntomas de los que usted haya oído hablar en su vida de la menopausia. Todas las hormonas en recreo. No uno, no dos, no tres, todos. En cuestión de una semana se me empezó a caer el pelo a manotadas, empecé a subir de peso a una velocidad increíble, los famosos calores eran una maldición, particularmente en la noche. Mire, todos los síntomas que usted se puede imaginar. Entonces inmediatamente llamé al médico y le dije, usted me dijo que esto no iba a pasar. Usted me dijo que los ovarios se iban a quedar allí, que yo no iba a tener menopausia, ¿qué es lo que está pasando? Y me hicieron unos exámenes y me dijo, pues por una cuestión que no logro entender, los ovarios se empequeñecieron y se atrofiaron y pues chao, ya no hay nada que hacer. Llegó la menopausia. Es una cosa muy privada, pero sin embargo ella entendió que hablando de eso de golpe encontraba eco y hacía sentir a las mujeres que estaban pasando por lo mismo, que habían pasado por lo mismo, con muchas dificultades, en que ese no era un fenómeno único. Y la respuesta inmediata la encontré 2 días después, llegando a grabación. Me para una señora en la calle y me dice, ¿usted es la de menopáusicas? Le dije, sí. Me dijo, usted no sabe lo que para mí significó el programa con Sandra Borda. A mí me acaban de sacarla, hacer una histerectomía, y yo estaba perdida, yo me sentía infeliz, yo no sabía qué hacer. Ahora entiendo que no estoy sola, ahora entiendo que hay muchas mujeres como yo, ahora entiendo que puedo hablar de eso, ahora le puedo contar eso a mis amigas. Y esa es una cosa muy bonita de las mujeres, que las mujeres se acompañan, que las mujeres tenemos, tal vez porque fuimos educadas para expresarnos, nosotros podíamos llorar, los hombres no lloran, las mujeres creamos círculos de afecto más profundos, creo yo, de golpe me equivoco, que los hombres muy pocas veces, por los patrones culturales, estoy hablando de mi generación, hablan de, uy, estoy deprimido, estoy vuelto mierda. No, yo no. Uno dice, la amiga, llama a uno a llorar, no puedo más con mi alma. Yo no veo a un hombre llamando al amigo, el abogado elegantísimo, a decirle, no puedo más con mi alma y llorarle. Ellos hablan de otras cosas. Yo creo que esto también muestra que las mujeres es fácil crear círculos de afecto y círculos protectores, y eso es lo que tiene que saber cada mujer con la que hablamos y a las que les hablamos, incluidos hombres, que yo me he encontrado hombres que me paran y me dicen, me gusta mucho su programa, porque así desaprendo y aprendo a entender a mi mujer, y unas jóvenes que nos han parado, nosotros así nos preparamos, nos podemos preparar y podemos ayudar a nuestras mamás. Entonces, yo creo que eso
eso es una de las grandes satisfacciones que yo he sentido en más de 50 años haciendo periodismo, encontrar Sí, que la sí, gente me dice gracias. es encontrar como una identidad de alguna manera con las mujeres y los hombres. Yo insisto en eso también. 20% de la audiencia de Menopáusica Los sí que hombres. son hombres, pero además un porcentaje alto, mujeres jóvenes, de 20 a 30, de 30 a 40, etcétera. Es decir, que no son menopáusicas, pero que están ahí. La mayoría, claro, mujeres menopáusicas o más, pero hay muchas mujeres jóvenes y hay hombres. Y María Elvira ha tocado un punto clave y es esa sensación de estar impactando la vida de las personas de carne y hueso. Con un proyecto periodístico me ha parecido también muy satisfactorio Mm. porque es entender que hay otros temas que tienen que estar en la agenda de los periodistas, que hay otros asuntos que tienen que estar y que lo que tenemos que tener es como las antenas bien paradas para escuchar qué está pasando afuera. O sea, a veces nos metemos, en radio teníamos una manera de decir, nos encabinamos, que es como nos encerramos en la Sí. cabina y no nos damos cuenta de lo que está pasando afuera. En mi caso personal, yo he tenido como 3 momentos de epifanía, si los quieren llamar así. Uno, cuando generamos el proyecto de Voz de Mujer, porque fue cuando estas mujeres deportistas, futbolistas en Colombia, sacaron un video diciendo, miren que a nosotras no nos pagan, los uniformes son de segunda categoría, tenemos solamente unas pocas semanas de entrenamiento, no, o sea, esto está pasando, miren, nosotras somos futbolistas profesionales, pero en realidad no tenemos las condiciones de futbolistas profesionales. Y empezamos a hacer eco de esta denuncia que estaban haciendo las mujeres futbolistas, y para mí fue una epifanía entender que nosotros no estábamos cubriendo bien la información de las mujeres que hacen deporte, que baten récords todos los días, ganan campeonatos, hacen unas cosas impresionantes y resulta que no cubríamos eso. Entonces empezamos a mirar cómo cubrir de otra manera. Hemos cubierto mal a la mitad de la población, llegué a la conclusión. Luego viene el estallido social y dije, no hemos entendido qué es lo que pasa en distintos sectores. Hablo del estallido social para colegas que están en otros países, que también ocurrió en Chile, ¿no? O sea, de un movimiento muy fuerte que salió de sectores sociales a protestar a las calles. Decíamos, no acabamos de entender y para mí eso fue un momento de epifanía también, no hemos cubierto bien, las fuentes son otras, hay que mirar cómo escuchamos lo que está pasando, cómo interpretamos, cómo vamos allá, más allá de los episodios de violencia. Y yo creo que la tercera epifanía está con Menopáusica, así que, o sea, cuando yo dije, hay que escuchar lo que están diciendo las mujeres mayores, soy una mujer mayor, me estoy sintiendo agredida y discriminada y eso hay que ponerlo en voz alta. Cuando viene la reacción absolutamente masiva de las mujeres que dicen menopáusicas me abrió una ventana, menopáusicas es mi compañía, María, es entender que efectivamente el periodismo puede, si está atento a lo que pasa más allá del micrófono, de la cámara, de la cabina, si está dispuesto a oír, si está dispuesto a aprender, si está dispuesto a conectarse con lo que pasa en la vida real, el periodismo puede ser una conexión para los ciudadanos y es lo que yo he sentido con Menopáusicas y lo que tú has sentido también. Es decir, a mí, o sea, las anécdotas son todas, en la calle todo el tiempo, en el restaurante todo el tiempo, pero a mí una mujer me interpela para hablarme de menopáusicas en un avión en vuelo sobre el Atlántico cuando estoy haciendo fila para entrar al baño, ¿sí? Y hay una mujer al otro lado del mundo en una ciudad, yo estoy conversando con mi hija por una videollamada y hay una mujer que se le arrema y le dice, esa es la voz de Yolanda Ruiz, la de menopáusicas, y uno dice, algo pasa, es decir, hay una necesidad, o había una necesidad de las mujeres de abrir esta conversación, de generar esta conversación. Y creo que para nosotras ha sido también ese tratar de entender hasta dónde vamos a llegar, María, que lo hemos discutido, ¿no? Es decir, Sí, cómo ahora, abrimos un poco más la ventana, cómo escuchamos más y cómo podemos evolucionar con el proyecto. no, y sobre lo que tú dices del cubrimiento de las mujeres, si uno mira como la trayectoria, las mujeres las hemos cubierto o como protagonistas de la política 3, 4, 5, 6, ¿sí? Los congresistas, las candidatas, no sé qué, o como víctimas. La violada, la que no sé qué, la que le amenazó el marido, la que la expulsaron de la tierra, la que le quitaron los hijos. La mujer ha sido o protagonista política o víctima. Pero millones es decir, todas las mujeres de este país todos los días están luchando por sacar sus familias adelante. Es que más del 30% de los hogares colombianos están encabezados por mujeres que tienen que lidiar, ¿sí?, con su trabajo, con horas extenuantes de transporte. Por el caso de Bogotá, pueden tener que transportarse 2 horas para llegar al sitio, tienen que levantarse a las 4 para el desayuno de los niños y del marido, si es que lo tienen, o porque normalmente las han abandonado, y volver y hacer y deshacer y no sé qué. Hay que mirar esas otras historias, esa otra Colombia que vive y sobrevive por encima de todas las dificultades. Este es un país
con esa palabra que está de moda, con una resiliencia enorme, enorme. María, quiero poner este tema porque lo hemos comentado y tú y yo también, y es algo que hemos descubierto en el proyecto Menopáusicas y que hablando con mujeres que han pasado el límite de la menopausia y que son mujeres que van desde poco antes de los 50 hasta los casi 80. No hay una manera de definir a la mujer menopáusica o posmenopáusica, no hay un estereotipo, porque es que somos muy dados, y en general en periodismo, la sociedad también, pero en el periodismo somos muy dados a tener los estereotipos, ¿no? Entonces las mujeres mayores piensan que la menopausia son los calores y se ponen histéricas, etcétera. No, resulta que cuando empezamos a hablar con las mujeres, cada mujer es distinta y cada menopausia es distinta. Algunas sin ningún síntoma, las envidio, algunas sin ningún síntoma, pero otras les dio calores, a otras no les dio calores, a unas les cambió un poco el genio, a otras les dio la niebla mental, a unas les dolieron los huesos, a otras no nos dolieron, a unas nos dieron problemas de resequedad en la piel, a otras no les dieron. Y en la manera como se aborda la menopausia y el proceso de envejecimiento, no hay fórmula. No hay fórmula. Entonces, me parece que es muy importante porque tendemos, cuando narramos las historias desde el periodismo, tendemos a hacer tabla rasa, ¿no? Entonces, las mujeres son estas, las mujeres mayores son así. No, no son así. Y las historias hay que narrarlas con una identidad particular y parte, creo yo, de entender a las mujeres en todas sus etapas, pero aquí estamos hablando de las mujeres mayores, es entender cómo esas historias individuales forman un relato colectivo. Y ese relato colectivo es lo que permite entender lo que está pasando con esta generación. Esta generación, a mi juicio, María Elvira, de mujeres mayores, está rompiendo un montón de mitos y está rompiendo esquemas, ¿sí? Por eso nosotras decimos las mujeres no tenemos fecha de vencimiento, porque se consideraba, ya llegó un punto en que el retiro está ahí. No, nosotras hemos entrevistado mujeres, bueno, María Elvira tiene 77, pero hemos entrevistado mujeres, Consuelo Luzardo. Llegando a los 80. Llegando 79, a los 80. Más de 70. El retiro no está en el horizonte. Consuelo, ¿la palabra retiro está en el horizonte o no? Pues es algo que definitivamente tiene que llegar, así me duela muchísimo, pero la cosa es que me he logrado inventar cositas varias. Y ahí está. Para poder tener un día agradable, para acostarme en la noche sin ninguna tristeza, sino agradecer. ¡Ay, qué día tan bonito! Mil gracias, hasta mañana. Qué chévere. No hay estereotipos. No. Y eso me parece muy importante porque a la hora de hacer periodismo, María, me parece que para mí ha sido como una lección interesante. O sea, no hay estereotipos. De hecho, cuando yo empecé a hacer menopáusicas, tenía en mi cabeza algunos estereotipos que lentamente he ido desmontando. Y me parece que eso es importante a la hora de hacer periodismo, ¿no? O sea, entender la particularidad de cada mujer, ¿no? Y otra cosa, la vida no es como la planeamos. Yo pensaba siempre, uy, qué delicia cuando me retire, porque me voy a poder dedicar a leer libros, voy a poder estar tranquila, no sé qué. Me llega el retiro, bueno, el retiro formal de la pensión, pues me llegó, pensé en la vida, retirarme, yo seguía en mi trabajo, no sé qué, trabajo contigo 12 años, y nos llega el momento del retiro, el mío fue forzado porque se fue Yolanda, yo no quería trabajar sino con Yolanda. Entonces me levanto el primer lunes y digo, ay, qué delicia no estoy levantarme a las 5 de la mañana. Y la primera semana sí, leía, iba y venía. El segundo lunes amanezco yo y digo, ¿y esto va a ser así el resto de mi vida? Que yo me desayuno y ya y termino desocupada. No. Entonces pero ahí estábamos cocinando no solamente el proyecto con Yolanda, sino estaba cocinando yo un proyecto con Caracol Televisión de una serie documental, influida porque yo había sido jurado del premio Gabo en la categoría de audio, y todos eran podcasts, y todos eran series documentales de 5 o 10 capítulos. Entonces digo, miércoles, sí hay más maneras de hacerlo, y eso me lo brindó, la oportunidad me la da el podcast. Por un lado con Yolanda, que me le prendo como una lapa cuando ella me empieza a hablar, le dije, yo juego a esa. Y yo propongo en Caracol hacer una serie documental, entre otras, para hacer memoria. Entonces, pues me metí ahí y ahí estoy. Y finalmente siempre tiene uno algo que hacer. Algún día diré, ya no más, ahora sí me voy a hacer mermeladas o lo que sea. Pero por ahora, pues mi vida no era como yo la había planeado. Me cambia. La vida cambia. Y se le van atravesando unos buses y uno dice, me subo o lo dejo pasar. Sí. Entonces lo que hay que pensar es que uno tiene que estar ahí cuando sienta ganas de estar ahí, ¿sí? De hacer lo que sea. Y si mi estar ahí es dedicarme a cuidar los nietos, porque eso es lo que me gusta en la vida, y a tejer y a bordar, eso está bien. Pero si yo no quiero cuidar nietos por obligación
y no me gusta bordar, pues no tengo por qué hacerlo. Entonces haga ejercicio, tome clases de pintura, haga cerámica, súbase por las paredes, váyase a pasear, haga el Camino de Santiago, millones de cosas que hay que hacer. La vida no se termina, se gana en otras oportunidades, se aprende a decir no, se aprende a decir esto me gusta, esto no me gusta, se aprende más o menos a tener más control del tiempo de uno, a decir esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer. Entonces yo creo que lo que hay que mirar no es el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. Todavía tengo mucha cosa que hacer. Y la vida nos dirá, ¿sabe qué? Delete, desaparezca del panorama y haremos otras cosas. Yo me vengo reinventando desde hace mucho tiempo. O sea, yo ya estoy harta dentro de esa... Hace mucho tiempo pensé que el periodismo tal como estaba planteado y como nos lo enseñaron, pues había cambiado. Y que si uno no cambiaba, pues se jodía. O sea, yo estaba mamá, o sea, de volver a hacer mejor dicho, de empezar a hacer un periodismo de miniatura, de frases cortas, de estupideces que no tenía yo ninguna relación, de videos que, porque se le ve la cola a fulana, entonces hagamos 17 clips. Entonces dije, no, si yo tengo esta oportunidad, me llama Spotify, digo, pues voy a hacer todo lo contrario. Y voy a hacer todo lo contrario en el sentido que yo sí quiero hacer a fondo los temas. Interesante ya para el cierre comentar que hemos entrevistado colegas periodistas en Menopáusica, así que como este es un espacio que se llama el Diván del Periodismo y que hacemos reflexiones sobre periodismo y demás, me parece interesante lo que nos dijo María Jimena Duzán, que es periodista colombiana, es una periodista de las más reconocidas en Colombia y que tiene en este momento uno de los podcasts más escuchados, si no el más escuchado. Y ella nos contaba, dice, a mí me dieron un montón de consejos, que eso la gente oía cositas chiquitas, que eso era una cosa de pocos minutos, que eso tal. Yo me lancé y yo hago podcast de 1 hora y más. Y había un público que quería escuchar los temas a fondo. Así se llama el podcast de María Jimena Duzán. Y ella nos contaba de su experiencia de reinvención, porque dice, yo me he estado reinventando todo el tiempo y es claro, el periodismo no se puede hacer de la misma manera que lo hacíamos hace 40 años. Hay que ir cambiando y modificando las herramientas, pero me pareció interesante el que muchas de las cosas que a ella le plantearon, como no hagas esto porque es que la gente solamente consume pequeños videos o cosas o tal, y ella empieza a tomar la herramienta y a construir con ella su propia narrativa y su propia manera de hacer periodismo. Y yo creo que eso es muy importante también porque a veces quedamos como, yo llamo la dictadura del clic, como que hay que producir solamente aquello que genera clic y que genera audiencia. Por supuesto que hay que entender los mercados, por supuesto que hay que saber cómo funcionan las redes, etcétera, todo eso, pero lo que no podemos quedar es presos y presas de eso. A quienes estamos haciendo periodismo en la era digital, nos corresponde no perder de vista que el periodismo está en el fondo, es decir, la calidad periodística, el qué queremos hacer, el confirmar, el corroborar, el explorar nuevos campos, el saber narrar. Y yo creo que para mí fue interesante esa conversación con María Jimena en ese punto, María, porque hay que reinventarse, sí, pero sin sucumbir a las dictaduras de que No. es lo que hay que hacer para atraer audiencia. No, es como guardadas proporciones de la música. Los músicos entonces creen que tienen que hacer reggaetón por lo comercial. Yo creo que lo importante es saber uno qué quiere hacer. Entonces seguramente lo que uno hace es de nicho, ¿sí? Si yo no puedo pretender que una vieja de 77 años y lo que dice le llegue a un universo muy grande, pero estamos llegando a un universo de gente que va a ser, que está siendo cada vez más amplio. Y lo que no hay que perder de vista es que el periodismo es contar historias, y que aún las más, eso es una de las grandes lecciones de García Márquez, que es que si uno sabe mirar, aún en las más pequeñas cosas hay una historia, que no las grandes historias no son, ni los protagonistas son los héroes, como nos enseñaron la historia patria, que son los que ganan batallas y no sé qué, no. Hay muchos protagonistas detrás de toda la historia la hacemos todos, cada uno con su granita de arena, y hacer periodismo requiere tener claro que la función de uno su función es en función de tener a la gente bien informada, de llegarle con historias ciertas, de historias que le permitan no tomar partido, que le permitan tener elementos de juicio para enfrentarse a ciertas realidades, y que el periodismo no es solamente la chiva, y que el periodismo no es solamente destapar escándalos, y que el periodismo no es solamente estar detrás de qué dice Petro o si estornudó fulano de tal y qué dijo Polo y no sé qué. Yo creo que hay muchas cosas para hacer y los periodistas no podemos perder de vista eso. Y quiero decirles además
que no hay edad para emprender y en materia periodística tampoco. En otros de los episodios entrevistamos a la colega Patricia Lara, que tenía más de 70 años cuando decidió echarse al hombro el proyecto de recuperar la marca de una revista y crear una revista digital. Tenía más de 70. En cualquier momento, como periodistas, podemos arrancar, podemos cambiar, podemos transformar y podemos aprender. O sea, si hay algo que por lo menos en lo personal me ha ocurrido con este proyecto es aprender todos los días, aprender de las mujeres. Para María Elvira y para mí también les quiero decir, ha sido un proceso de aprendizaje, porque es tratar de cambiar la manera de hacer, de pasar de la entrevista a la conversación. Hay un matiz en eso. Sí. Una cosa es entrevistar y una cosa es entrevistar a un personaje de la vida pública y, en fin, buscando noticia, buscando información. Los distintos tipos de entrevistas son diferentes, hacer un perfil, etcétera, y aquí es hacer una conversación. Y estamos aprendiendo. Esto ha sido súper bonito también, María Elvira. Estamos aprendiendo a hacer otro tipo de conversación, ¿no? Que sí. Tiene otras reglas, que tiene otras normas, que tiene otras maneras. El objetivo ni es juzgar, ni es poner contra la pared, ni sacar chivas, es hablar de la vida y tratar de llenar. Yo digo de verdad que nuestras vidas son como que esos grulleres llenos de huecos, tratar de llenar esos huecos, tratar de encontrar hilos de empatía, tratar de encontrar, no sé, como calor humano. Abrazo. Es que físicamente nos hemos abrazado con algunas de las mujeres al terminar la entrevista, mujeres a las que no conocíamos, y terminamos abrazándonos porque hemos generado un espacio en donde podemos hablar, contar nuestras cosas también, o sea, desnudar un poquito el alma nuestra, es decir, romper la barrera, como me pasó hoy en esta conversación, María, que es romper la barrera. Estoy acá, yo estoy contando, estoy opinando, estoy preguntando, y todo eso es válido a la hora de relatar, pero hay que aprender a hacerlo, ¿sí? Hay que aprender a hacerlo, es decir, todo esto tiene un aprendizaje, hasta dónde llegamos, hasta dónde no llegamos. María, pues un gusto conversar contigo siempre y agradecida porque hayas aceptado la invitación a reflexionar un poco en el diván del periodismo sobre este proyecto de Menopáusica, así que espero que mi doble sombrero haya funcionado y la conversación pues inspire a otros colegas. Mil gracias, te mando un abrazo. A ti muchas gracias y a todos los que nos van a oír y a seguir, pues muchas gracias y esperamos haber dejado alguna preguntita, aunque sea mínima. Eso ya es ganancia. Así es, María Elvira Samper, periodista colombiana, amplísima trayectoria, editora, una gran editora, además directora de medios, panelista, escritora, les decía, ha escrito 2 libros muy importantes. Incursiona en los últimos años en el podcast documental, pero también en este podcast conversacional que se llama Menopáusica, así que tengo pues el honor de compartir con María Elvira, y aquí les compartíamos a ustedes algo de lo que pasa detrás de la producción, el nacimiento y la realización de Menopáusica, así que hemos aprendido mucho. Las mujeres no tenemos fecha de vencimiento y el periodismo tampoco. Gracias por estar ahí. Esto es el Diván del Periodismo. El Diván del Periodismo es un podcast de la Red Ética de la Fundación Gabo, con la dirección de Carolina Gómez, la producción ejecutiva de Daniel Marquínez, la producción general de Alejandra Vergara, la producción audiovisual de Juan Pablo Ruiz y Julio Villadiego, la asistencia de producción de Laura Quiseno y la coordinación editorial de Valeria Báez. Este podcast es posible gracias a la alianza de la Fundación Gabo con los grupos Sura y Bancolombia y sus filiales en América Latina. Soy Yolanda Ruiz, conductora del Diván del Periodismo y corresponsable del Consultorio Ético. Gracias por escucharnos.